El aroma de la sopa de tomate flotaba en la cocina cuando Julia apareció en el umbral con los ojos brillantes y extrañamente serenos para una niña de 6 años que había desaparecido toda la tarde. Sus padres, María y Carlos, la miraron con alivio mezclado de preocupación mientras el bebé Samuel dormía en sus brazos. ¿Dónde estuviste, mi amor?, preguntó María, notando algo diferente en la expresión de su hija. Te buscamos por toda la casa. Julia se sentó a la mesa, sus pequeños dedos tamboreando sobre la superficie de madera con una cadencia extraña, como si siguiera una melodía que solo ella podía escuchar. Sus ojos tenían esa profundidad que a veces aparece en los niños después de un sueño muy real. Estuve con David, dijo con naturalidad, como quien menciona a un vecino. Él toca la arpa más hermosa que jamás escuché. Sus dedos son ásperos de tanto tocar las cuerdas, pero la música, mamá, papá, la música hacía que las piedras parecieran suaves como almohadas. Carlos intercambió una mirada con María. No conocían a ningún David en el vecindario. ¿David?, preguntó Carlos, sentándose frente a ella. ¿De dónde es David, Julia? De Belén, respondió sin dudar, sus ojos perdidos en un recuerdo que parecía demasiado vívido para ser producto de su imaginación. Tiene el cabello como el fuego del atardecer, y sus ojos son del color de la miel cuando el sol la atraviesa. Huele a hierba fresca y a lana, y sus manos son fuertes pero gentiles, como las tuyas cuando me cargas, papá. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Belén. ¿Cómo podía Julia conocer ese nombre con tal familiaridad? Julia, cariño, María se acercó. ¿Cómo llegaste a Belén? La niña sonrió con una sabiduría que no correspondía a sus 6 años. Me dormí llorando en el tronco hueco del bosque, y cuando desperté, estaba en las colinas más verdes que puedas imaginar. El viento olía a flores silvestres y a tierra húmeda después de la lluvia. Carlos se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar de su escepticismo. ¿Y qué hacía David ahí? Cuidaba sus ovejas. Tenía 99, papá. Las contaba todas las noches cantando una canción que sonaba como si las estrellas mismas la hubieran compuesto. Julia hizo una pausa, y por primera vez desde que llegó, su expresión se ensombreció ligeramente. Los días en las colinas de Belén tenían un ritmo propio, como el latido constante del corazón de la tierra. Julia despertaba cada mañana con el sonido de la arpa de David, que tocaba para despertar a su rebaño con melodías que parecían tejer hilos dorados en el aire matutino. El rocío se aferraba a la hierba como pequeños diamantes, y el aire llevaba el aroma mezclado de tomillo silvestre, flores de almendro y el olor limpio de las ovejas que pastoreaban tranquilas. David era joven, quizás de unos 15 años, con una sonrisa que iluminaba su rostro pecoso y una risa que resonaba entre los cerros como el eco de campanas distantes. Sus manos, curtidas por el trabajo y marcadas por pequeñas cicatrices de espinas y piedras, manejaban la arpa con una destreza que parecía sobrenatural. Cuando tocaba, las ovejas se calmaban, los pájaros interrumpían sus trinos para escuchar, y hasta el viento parecía susurrar en armonía. ¿Sabes, Julia?, le decía David mientras compartían pan de cebada y queso de cabra a la sombra de un terebinto, cada oveja tiene su propio sonido. Si cierras los ojos y escuchas con el corazón, puedes distinguir el balido de cada una. Esta, señalaba hacia una oveja pequeña y blanca como la nieve, es la más pequeña. Se llama Talita. Su balido suena como una flauta dulce. Julia observaba fascinada cómo David conocía no solo el sonido de cada animal, sino también sus preferencias, cuál prefería la hierba junto al arroyo, cuál buscaba la sombra de las rocas al mediodía, cuál era la primera en responder a su llamado y cuál tendía a alejarse hacia los bordes del rebaño. Las noches en las colinas eran espectáculos de una belleza que robaba el aliento. El cielo se transformaba en un lienzo infinito donde las estrellas brillaban con una intensidad que Julia nunca había visto. David le enseñaba las constelaciones mientras el fuego de la hoguera crepitaba y proyectaba sombras danzantes sobre las rocas circundantes. Mi padre me enseñó que cada estrella es como una nota musical, decía David, señalando hacia la Vía Láctea. Y cuando Dios quiere, todas juntas forman la sinfonía más hermosa del universo. El agua del arroyo cercano murmuraba constantemente, como una conversación secreta entre las piedras. Julia aprendió a distinguir sus diferentes tonos, el burbujeo alegre cuando el agua saltaba sobre las rocas pequeñas, el susurro profundo cuando se deslizaba por los tramos más hondos, el tintineo cristalino cuando caía en pequeñas cascadas naturales. La comida era simple pero sabrosa, pan recién horneado que David traía de casa, higos dulces y jugosos, nueces que recogían de los árboles, y leche fresca y tibia directo de las cabras.
Julia nunca había probado sabores tan puros, tan conectados con la tierra misma. Durante las tardes más calurosas, cuando el sol convertía las piedras en hornos naturales, David llevaba el rebaño hacia las zonas más frescas, cerca de los manantiales donde el agua brotaba fría y cristalina. Era ahí donde Julia aprendió a reconocer las diferentes texturas de la lana, la áspera de las ovejas mayores, marcada por años de vida al aire libre, la suave y sedosa de los corderos más jóvenes, la lana rizada y densa de las hembras que habían parido recientemente. Asterisco, ¿has sentido alguna vez que alguien te conoce tan profundamente como David conocía a sus ovejas? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete para más relatos que despiertan el alma. Asterisco. Pero había algo especial en la manera como David observaba a su rebaño. Sus ojos recorrían constantemente las colinas, contando silenciosamente, asegurándose de que todas estuvieran seguras. Julia notó que incluso cuando reía o tocaba su arpa, una parte de su atención siempre permanecía vigilante, como si fuera incapaz de relajarse completamente mientras tuviera ovejas bajo su cuidado. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de naranja y púrpura, David se detuvo abruptamente en medio de una melodía. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre las cuerdas de la arpa, y su rostro cambió de expresión. ¿Qué pasa?, preguntó Julia, siguiendo su mirada hacia el rebaño. David comenzó a contar en voz baja, sus labios moviéndose rápidamente. 96, 97, 98, 99. Sus ojos se llenaron de una preocupación que Julia nunca había visto antes. Pero una se perdió. La revelación golpeó a David como un rayo. Talita, la oveja más pequeña, no estaba. El joven pastor se puso de pie de un salto, su arpa cayendo sobre la hierba con un sonido discordante que se perdió en el viento. Sus ojos, minutos antes serenos y alegres, ahora ardían con una intensidad que Julia encontró tanto hermosa como aterradora. Talita, murmuró David, su voz quebrándose ligeramente. La pequeña Talita no está. Julia observó cómo David recorrió el rebaño una vez más, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba el lomo de cada oveja, como si el contacto físico pudiera confirmar lo que sus ojos ya habían visto. El sol se hundía hacia el horizonte, tiñendo las colinas de tonos dorados que pronto se transformarían en la peligrosa oscuridad de la noche. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Julia, sintiendo cómo la preocupación de David se contagiaba a su pequeño corazón. David se dirigió hacia una cueva natural en la ladera de la colina, un refugio que había usado durante años para proteger su rebaño de las tormentas nocturnas. Con movimientos precisos y cariñosos, comenzó a guiar las 99 ovejas hacia el interior, silbando suavemente y llamándolas por nombres que Julia no sabía que conocía: Ruth, Esther, Raquel, Débora. Cada animal respondía a su voz como si fuera la de su propia madre. «Quedarán seguras aquí», explicó David mientras colocaba ramas y piedras en la entrada, dejando solo un espacio lo suficientemente pequeño para que ningún depredador pudiera entrar, pero lo suficientemente grande para que las ovejas tuvieran aire fresco. Los lobos no pueden pasar, y conocen este refugio. Estarán tranquilas hasta que regrese. Entonces ocurrió algo que Julia recordaría para siempre. David se dirigió hacia la entrada de la cueva y comenzó a tocar su arpa. Pero esta no era la melodía alegre del día, ni siquiera las canciones contemplativas de la noche. Esta era una música diferente, una canción que parecía brotar directamente de su alma herida. Las 99 ovejas se tranquilizaron inmediatamente. Sus balidos ansiosos se desvanecieron, reemplazados por un silencio casi reverente. Era como si entendieran que su pastor estaba a punto de arriesgar todo por una de ellas, y respondían con la confianza absoluta que solo nace del amor verdadero. «Vendrás conmigo, Julia», dijo David, guardando su arpa en una bolsa de cuero. «Necesito que me ayudes a buscarla». Mientras se preparaban para partir, David tomó una antorcha de madera resinosa que había preparado para emergencias como esta. Cuando la encendió, la llama danzó con una luz cálida y dorada que parecía tener vida propia. Pero lo más extraordinario no era la luz que emitía, sino cómo esa luz parecía multiplicarse en los ojos de David, creando un resplandor que Julia asociaría para siempre con el amor verdadero. Comenzaron a caminar por senderos que Julia no había visto durante el día. David conocía cada piedra, cada arbusto, cada irregularidad del terreno. Sus pies se movían con la seguridad de alguien que había recorrido estos caminos miles de veces, pero también con la urgencia de quien sabe que cada minuto cuenta. «¿Cómo sabes por dónde buscar?», preguntó Julia, tropezando ligeramente con una raíz que David había evitado sin siquiera mirarla. «Conozco a Talita», respondió David,
su voz llena de una ternura que contrastaba con la determinación férrea en sus ojos. Le gustan las flores silvestres que crecen cerca del arroyo del sur. Probablemente siguió el aroma del jazmín nocturno. Caminaron durante lo que pareció horas. La luna había salido, grande y plateada, creando un paisaje de sombras y luz que transformaba las colinas familiares en un territorio misterioso y desconocido. Los sonidos de la noche los rodeaban, el ulular de búhos lejanos, el susurro del viento entre los olivos, el murmullo constante del agua sobre las piedras. De repente, David se detuvo. Sus oídos, afinados por años de pastoreo, habían captado algo que Julia no podía escuchar. Inclinó su cabeza, concentrándose, y entonces Julia lo vio, una sonrisa de alivio y alegría pura que transformó completamente su rostro. La escucho, susurró. Talita está llorando. Siguieron el sonido a través de un sendero serpenteante que descendía hacia un valle estrecho donde los arbustos crecían densos y espinosos. La luz de la antorcha de David creaba un círculo dorado de seguridad en la oscuridad, pero también revelaba las dificultades del terreno, rocas sueltas que podían causar una caída, ramas bajas que arañaban la piel, y la presencia inquietante de sonidos nocturnos que hablaban de animales salvajes no muy lejos. El llanto de Talita se hacía más fuerte, pero también más débil, como si la pequeña oveja estuviera perdiendo fuerzas. Era un sonido que partía el corazón, agudo, desesperado, lleno de miedo y soledad. Julia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué se alejó tanto?, preguntó Julia, mientras seguía a David entre los arbustos. David se detuvo un momento, su expresión pensativa. A veces, dijo lentamente, cuando uno se siente pequeño e ignorado entre tantos otros, busca un lugar donde ser especial, único. Pero los lugares que parecen prometedores desde lejos, a menudo resultan ser trampas. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Julia, aunque ella no entendía completamente por qué. Finalmente, la luz de la antorcha iluminó una escena que les rompió el corazón. Talita estaba enredada en un arbusto de espinas, sus patas traseras completamente trabadas entre las ramas espinosas. Su lana blanca estaba manchada de sangre donde las espinas la habían lastimado, y sus ojos grandes y oscuros reflejaban el terror puro de quien ha perdido toda esperanza. «Talita», gritó David, corriendo hacia ella. Pero entonces hizo algo que Julia no esperaba. En lugar de tirar de la oveja para liberarla rápidamente, David se arrodilló junto al arbusto y comenzó a hablarle suavemente, su voz llena de ternura infinita. «SHH, mi pequeña», murmuró, acariciando la cabeza de Talita con movimientos suaves y repetitivos. «Ya llegué. Ya no estás sola. Todo va a estar bien». Con paciencia infinita, David comenzó a cortar cada espina una por una, usando un cuchillo pequeño que llevaba en su cinturón. Cada movimiento era deliberado y cuidadoso, asegurándose de no lastimar más a la oveja aterrorizada. Las manos del joven pastor sangraban por las espinas, pero él no parecía notarlo. ¿No sería más rápido tirar de ella?, preguntó Julia, impaciente por ver libre a Talita. David la miró con una sonrisa triste. Podría hacerlo, admitió, pero la lastimaría más. Y ella ya ha sufrido suficiente por estar perdida. Julia observó fascinada cómo David liberaba cada pata con delicadeza extrema. Cuando Talita finalmente estuvo libre, el joven pastor no la regañó. No le gritó por haberse alejado. No la castigó por causar tanto problema. En cambio, la levantó en sus brazos como a un bebé, inspeccionó cada una de sus heridas, y comenzó a limpiar la sangre con agua fresca de su cantimplora. Sus dedos, ásperos por el trabajo, se movían sobre la lana de Talita con la delicadeza de una madre atendiendo a su hijo enfermo. ¿No estás enojado con ella?, preguntó Julia, sorprendida. David levantó la vista, y en sus ojos Julia vio algo que cambiaría su perspectiva para siempre: amor sin condiciones, perdón sin límites, alegría pura por haber recuperado lo que se había perdido. ¿Enojado? David sonrió, y su sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga. Julia, cuando amas a alguien de verdad, no hay lugar para el enojo cuando finalmente regresa a casa. Solo hay gratitud de que esté vivo, y alegría de tenerlo de vuelta. Colocó a Talita sobre sus hombros, permitiendo que las patas de la oveja colgaran cómodamente mientras él soportaba todo su peso. Luego, para sorpresa absoluta de Julia, David comenzó a cantar. No era una canción de reproche o tristeza. Era una canción de celebración pura, una melodía que hablaba de búsqueda exitosa, de amor recompensado, de la alegría indescriptible de recuperar lo que se había perdido. Su voz resonaba entre las colinas,
y Julia podía jurar que hasta las estrellas parecían brillar más intensamente. Mientras caminaban de regreso, Talita se relajó completamente contra los hombros de David, su respiración volviéndose lenta y tranquila. Había encontrado no solo seguridad, sino amor incondicional. David, dijo Julia suavemente, ¿siempre dejas las otras ovejas para buscar una que se pierde? El joven pastor asintió sin dudar. Siempre. Porque cada una de ellas es irreemplazable para mí. Julia sintió algo moviéndose en su corazón, una comprensión que aún no podía articular en palabras. Pero justo cuando llegaron a la cueva donde esperaban las otras ovejas, algo inesperado sucedió. Un rugido lejano resonó entre las colinas, profundo y amenazante. David se tensó, sus ojos escudriñando la oscuridad más allá del círculo de luz de su antorcha. El rugido se repitió, más cerca esta vez, haciendo que la tierra pareciera vibrar bajo sus pies. Era un sonido que Julia reconoció instintivamente como peligro mortal, aunque nunca hubiera escuchado nada igual. David se detuvo abruptamente, su respiración volviéndose superficial y rápida. León, susurró, su voz apenas audible. Talita, que había estado descansando pacíficamente sobre los hombros de David, comenzó a temblar. Las otras ovejas en la cueva respondieron al rugido con balidos nerviosos que se multiplicaban en ecos inquietantes contra las paredes de piedra. David bajó cuidadosamente a Talita al suelo, pero mantuvo una mano protectora sobre su lomo. Sus ojos escudriñaban la oscuridad más allá del círculo de luz de la antorcha, y Julia pudo ver cómo su mandíbula se tensaba con determinación feroz. Julia, dijo David, su voz tranquila pero llena de autoridad, necesito que entres en la cueva con las ovejas. Ahora. Pero. Comenzó Julia, su corazón latiéndole tan fuerte que pensó que David podría escucharlo. Ahora, repitió David, y había algo en su tono que no admitía discusión. Mientras Julia se dirigía hacia la entrada de la cueva, vio cómo David se transformaba ante sus ojos. El joven alegre y gentil que había conocido seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por algo más primitivo y feroz, el instinto protector de un verdadero pastor. Sus manos se movieron hacia su cinturón, donde llevaba una honda de cuero gastado y 5 piedras lisas y redondas. El rugido volvió a resonar, y esta vez Julia pudo ver un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad, reflejando la luz de la antorcha como 2 llamas doradas llenas de hambre. ¿Por qué no huimos todos?, preguntó Julia desde la entrada de la cueva, su voz temblando. David no apartó la mirada de los ojos que se acercaban lentamente. Porque 99 ovejas no pueden correr tan rápido como un león, respondió simplemente. Y Talita está herida. La lógica era aplastante y terrible. Si huían, el león tomaría a la más débil primero. Si se escondían todos en la cueva, el león podría esperarlos hasta el amanecer, y eventualmente el hambre lo haría lo suficientemente desesperado como para intentar entrar. Solo quedaba una opción, David tendría que enfrentar al león. Julia observó desde las sombras de la cueva cómo el joven pastor se colocó estratégicamente entre su rebaño y el depredador que se acercaba. La antorcha en su mano izquierda creaba un círculo de luz que revelaba la forma masiva del león, músculos ondulando bajo una melena dorada, garras que reflejaban la luz como dagas curvas, y una confianza predadora que hablaba de muchas cacerías exitosas. Pero David no retrocedió. En lugar de eso, comenzó a hablar. Señor de la noche, dijo David, su voz resonando con una autoridad que parecía venir de algún lugar más profundo que su juventud, estas ovejas están bajo mi protección. No puedes tomarlas. El león se detuvo, aparentemente sorprendido por la falta de miedo en la voz del joven. Sus ojos dorados estudiaron a David con una inteligencia que Julia encontró perturbadora. He peleado con osos para proteger este rebaño, continuó David, colocando una piedra en su honda. He cazado lobos en noches más oscuras que esta. Y mi Dios, el Dios de Israel, ha fortalecido mi brazo cada vez. El león rugió de nuevo, pero había algo diferente en este rugido. Era más fuerte, más desafiante, pero también había una nota de incertidumbre. David comenzó a hacer girar su honda, el cuero silbando a través del aire en círculos perfectos. El sonido era hipnótico y aterrador a la vez, como la canción de muerte de algún instrumento ancestral. Puedes marcharte ahora, ofreció David, y buscar presas más fáciles en otros valles. O puedes quedarte y descubrir qué tan precisa es la puntería que Dios me ha dado. Julia contuvo la respiración. El momento se estiraba como una cuerda de arpa a punto de romperse. El león tensó sus músculos, preparándose para saltar. Y entonces, en ese instante de tensión máxima, algo extraordinario sucedió. Talita,
la pequeña oveja herida por cuya búsqueda habían arriesgado tanto, se colocó justo al lado de David. A pesar de sus heridas, a pesar del terror que debía sentir ante el depredador más mortal de las colinas, se quedó ahí, como si quisiera decir que prefería enfrentar el peligro junto a su pastor que esconderse mientras se luchaba por ella. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de confianza y gratitud pura, que cambió algo en el aire mismo de la noche. El león saltó con una ferocidad que transformó la noche en una explosión de movimiento y rugidos. Julia gritó sin poder evitarlo, su voz perdida en el sonido ensordecedor de la batalla que se desataba ante sus ojos. Pero David estaba preparado. En el momento exacto en que las patas traseras del león se tensaron para el salto, la onda del joven pastor silbó por el aire con una precisión que parecía sobrenatural. La piedra voló como un rayo de luna condensado, impactando al león directamente entre los ojos con un sonido sordo que resonó entre las colinas como el golpe de un martillo divino. El gran felino se desplomó inmediatamente, su cuerpo masivo golpeando el suelo con un impacto que Julia sintió vibrar a través de la piedra bajo sus pies. Por un momento horrible, todo quedó en silencio. Ni siquiera las ovejas balaban. Era como si la noche misma hubiera contenido la respiración. Luego David se acercó lentamente al león caído, la antorcha temblando ligeramente en su mano. La luz danzante reveló que el animal estaba inmóvil, su poderoso pecho ya no subía y bajaba. Una línea de sangre oscura se deslizaba desde su frente hasta el suelo rocoso. «Está muerto», murmuró David, y Julia pudo escuchar una mezcla de alivio y tristeza en su voz. No quería matarlo, pero... Se volvió hacia donde Talita permanecía inmóvil, y Julia vio algo que la conmovió hasta las lágrimas. Los ojos del joven pastor estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo o shock. Eran lágrimas de amor puro y gratitud por haber podido proteger a sus ovejas. David se arrodilló junto a Talita y la acarició suavemente. «Gracias por confiar en mí», le susurró. «Gracias por quedarte a mi lado». Entonces se dirigió a la cueva donde las otras ovejas esperaban. Una por una, comenzaron a salir, balando suavemente y acercándose a su pastor. Pero no había caos ni pánico. En lugar de eso, había algo extraordinario. Cada oveja se acercó a David como si quisiera tocarlo, como si quisieran confirmar que estaba vivo y entero. Julia observó fascinada cómo 99 ovejas rodearon a su pastor en un círculo perfecto, creando una barrera viviente de lana y amor incondicional. Y en el centro de ese círculo, David levantó nuevamente a Talita sobre sus hombros. «Vamos a casa», dijo David, y su voz llevaba una nota de triunfo silencioso que hizo que el corazón de Julia se llenara de una emoción que no podía nombrar. El camino de regreso fue completamente diferente al viaje de ida. Donde antes había habido tensión y urgencia, ahora había paz y celebración. David cantaba mientras caminaba, y su canción era diferente a todas las que Julia había escuchado antes. Era una canción de victoria, pero también de gratitud. Una canción que hablaba de amor probado en el fuego del peligro y encontrado inquebrantable. Las ovejas siguieron a su pastor en una fila perfecta, y Julia notó algo hermoso. Las ovejas más fuertes y grandes caminaban en los bordes del rebaño, protegiendo naturalmente a las más pequeñas y débiles. Era como si la batalla hubiera despertado en todas ellas un instinto de protección mutua que reflejaba el amor de su pastor. Mientras caminaban bajo las estrellas, Julia comenzó a entender algo profundo. No se trataba solo de buscar una oveja perdida. Se trataba de lo que significa el amor verdadero, un amor que no cuenta el costo, que no mide la dificultad, que encuentra en la búsqueda y el rescate su más pura expresión. «David», dijo Julia suavemente, «¿harías esto mismo por cualquiera de tus ovejas?» David se volvió hacia ella, y en sus ojos Julia vio una verdad que cambiaría su vida para siempre. «Haría esto por cada una de ellas, Julia. Incluso si fuera solo una. Incluso si fuera la más pequeña, la más débil, la más propensa a alejarse». Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una promesa, como una revelación, como un eco de algo mucho más grande que cualquier historia de pastores y ovejas. Pero justo cuando Julia sentía que había comprendido la lección más importante de su vida, el mundo comenzó a difuminarse a su alrededor. Los sonidos de la noche se desvanecían, la luz de las estrellas se atenuaba, y la sensación de la hierba bajo sus pies se volvía cada vez menos real. «David», susurró, extendiendo su mano hacia él. Pero el joven pastor ya se estaba desvaneciendo, aunque su sonrisa permanecía clara y llena de amor. «Recuerda, Julia», fueron sus últimas palabras, llevadas por un viento que olía a casa, «nunca eres solo una más en el rebaño». Julia despertó dentro del tronco hueco del bosque,
su mejilla húmeda por las lágrimas que había derramado tanto en sueños como al despertar. La luz filtrada que se colaba entre las hojas le indicó que había dormido hasta el amanecer, pero su cuerpo se sentía como si hubiera caminado millas bajo un sol ardiente. Se incorporó lentamente, notando que sus músculos estaban rígidos como si realmente hubiera pasado días cuidando ovejas en colinas rocosas. Sus manos conservaban la sensación de haber tocado lana áspera, y su nariz aún guardaba el aroma de hierba fresca y fuego de campamento. Pero cuando bajó la mirada hacia sus zapatos, el corazón se le detuvo. Ahí, prendido en el cordón del zapato derecho, había un pequeño tufo de lana blanca. No era como la lana artificial que conocía de los juguetes o las mantas. Esta era áspera, natural, con pequeñas ramitas y semillas adheridas, y desprendía un aroma inconfundible a campo abierto y tierra húmeda después de la lluvia. Julia tomó la lana con dedos temblorosos. Era real. Tangible. Imposiblemente real. Corrió hacia casa con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Encontró a sus padres en la cocina, preparando el desayuno mientras Samuel dormía pacíficamente en su Moisés junto a la ventana. «Mamá, papá», gritó Julia, irrumpiendo en la cocina con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por la carrera. María y Carlos se volvieron hacia ella, e inmediatamente notaron que algo había cambiado en su hija. No podían explicar qué era exactamente, pero había una serenidad nueva en sus ojos, una madurez que no estaba ahí la noche anterior. «Julia, cariño, ¿dónde has estado?», preguntó María, acercándose para revisarla. «Te buscamos en tu cama esta mañana y...». «Miren», interrumpió Julia, extendiendo su pequeña mano para mostrar el tufo de lana. «Esto estaba en mi zapato cuando desperté en el tronco del bosque». Carlos tomó la lana entre sus dedos, frunciendo el ceño. Era genuina, sin duda. Tenía esa textura característica de la lana sin procesar, y el aroma era exactamente como Julia había descrito: hierba fresca, tierra húmeda, y algo más que no podía identificar. «¿De dónde vino esto?», murmuró Carlos, examinando las pequeñas semillas adheridas a las fibras. Julia se acercó al Moisés donde dormía su hermanito Samuel. Por primera vez desde su nacimiento, lo miró sin sentir esa punzada de celos en el pecho. En lugar de eso, sintió algo completamente diferente, un amor protector que la sorprendió por su intensidad. «Papá, mamá», dijo Julia suavemente, acariciando la mejilla del bebé con un dedo, «¿saben ustedes que David escribió salmos?». María intercambió una mirada preocupada con Carlos. «¿Salmos? Julia, cariño, ¿de qué hablas?». «David, el pastor», explicó Julia con naturalidad. «Cuando era joven y cuidaba las ovejas de su padre. Él me contó que escribía canciones sobre Dios, y que más tarde se convirtieron en salmos». Carlos se sentó lentamente en una silla, procesando las palabras de su hija. Había algo en la manera como hablaba, una autoridad tranquila que no correspondía a una niña de 6 años inventando historias. «Julia», dijo Carlos cuidadosamente, «¿recuerdas alguna de esas canciones?». La niña cerró los ojos, y cuando los abrió, comenzó a recitar con una voz clara y melodiosa. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma». María sintió que se le erizaba la piel. Esas no eran palabras que Julia hubiera aprendido en casa. Ellos no eran particularmente religiosos, y nunca le habían enseñado salmos a su hija. «Aunque ande en valle de sombra de muerte», continuó Julia, «no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Su voz se quebró ligeramente en esas últimas palabras, y Julia miró directamente a sus padres con ojos llenos de un amor maduro y comprensivo. «David me enseñó algo importante», dijo Julia, acercándose a sus padres. «Me enseñó que cuando amas de verdad a alguien, no importa cuántos otros tengas que cuidar. El amor no se divide, se multiplica». Se dirigió hacia Samuel y se inclinó sobre él, susurrando suavemente, «y que cuando alguien nuevo llega al rebaño, el pastor no ama menos a los que ya estaban. Los ama más, porque ahora tiene más razones para proteger y cuidar». Julia levantó la vista hacia sus padres, y María pudo ver en los ojos de su hija una sabiduría que la dejó sin palabras. «Yo pensé que cuando Samuel llegara, ustedes me amarían menos», confesó Julia. «Pero David me mostró que un pastor verdadero buscaría incluso a una sola oveja perdida, aunque tuviera 99 seguras. Y que cuando la encuentra, la celebra más que a todas las otras juntas». Carlos se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Julia, mi amor, ¿entiendes lo que eso significa?».
Julia asintió, sonriendo con una sabiduría que parecía venir de algún lugar profundo. Significa que nunca voy a ser solo una más. Significa que si me pierdo, ustedes me buscarán hasta encontrarme. Y significa que cuando Samuel crezca, él también entenderá que no somos números para ustedes. Somos únicos, irreemplazables. María se acercó y abrazó a Julia con lágrimas en los ojos. ¿Cómo supiste todo eso, mi niña? Julia devolvió el abrazo, inhalando el aroma familiar de su madre, pero ahora mezclado con algo nuevo, la ausencia de la ansiedad que había cargado durante semanas. Porque David me lo mostró, dijo simplemente. Y porque creo que a veces Dios nos envía exactamente la lección que necesitamos, justo cuando más la necesitamos. Carlos examinó nuevamente la lana en su mano. Según todos los expertos, era imposible. Según la lógica, era inexplicable. Pero ahí estaba, evidencia física de algo que había cambiado profundamente a su hija. Julia, dijo Carlos suavemente, ¿hay algo más que recuerdes de tu tiempo con David? La niña pensó por un momento, luego sonrió con esa sonrisa nueva que tenía, llena de paz y comprensión. Sí, dijo. David me dijo que algún día él sería rey. Pero que nunca dejaría de ser pastor, porque un verdadero pastor siempre lleva el corazón de cuidador, sin importar cuán grande se vuelva su reino. Sus palabras flotaron en el aire de la cocina como una profecía, como un eco de verdades eternas. Y mientras Julia se dirigía hacia su hermano para ayudar a su madre con el cuidado matutino, María y Carlos se dieron cuenta de que, de alguna manera inexplicable, su hija había regresado a casa no solo físicamente, sino emocionalmente transformada. Si esta historia ha tocado tu corazón como tocó el de Julia, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que eras solo uno más en el rebaño? ¿Qué experiencia te ha enseñado sobre el amor incondicional? Cuéntanos tu propia historia de búsqueda y encuentro, porque cada uno de nosotros tiene una talita interior que a veces necesita ser rescatada y celebrada. La lana siguió ahí, real y tangible, como un recordatorio de que hay verdades que trascienden la lógica, y que el amor verdadero, ya sea de un pastor hacia su oveja, de padres hacia sus hijos, o de Dios hacia cada uno de nosotros, siempre encuentra el camino para demostrar que ninguno de nosotros es jamás solo uno más en el rebaño.